En los siguientes minutos vamos a hablar sobre un congreso que se va a celebrar en la UNED los próximos días que van del 12 al 15 de septiembre de este año 2017. Este congreso de gran importancia porque aunque es corto en cuanto al tiempo en el que empezó en el año 2012, por lo tanto lleva pocas ediciones, sin embargo cada vez va adquiriendo mayor importancia. Me refiero a la serie de congresos de King and Queens, una serie de congresos que, como nos van a decir ahora el profesor Antonio José Rodríguez, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. El profesor José Vigara, bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Rocío Martínez, ella es becaria de investigación. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, he hablado de este congreso que la UNED va a tener y que va a recibir además gente de universidades prestigiosísimas de todo el mundo. Pero quizá convendría primero explicar qué es esto de Kings and Queens. Kings and Queens es el nombre genérico que se le da a la serie de congresos que se realiza bajo el sello de la prestigiosa Royal Studies Network. La Royal Studies Network es una red de investigadores a nivel internacional centrada en los estudios de la realeza y todo lo que ella conlleva, tanto historia política como historia del arte, historia militar y derivados. Esa asociación, que se creó hace más de una década, está presente en América, en Inglaterra, en Norteamérica, en Francia, en países de todo el globo, y esperamos que a este congreso vengan gente de universidades tan prestigiosas como Oxford, Harvard e incluso de la Universidad de Sydney en Australia. Empezaron a hacer esta serie de congresos como una forma de unir a todos los miembros de su red al menos una vez al año, y elegían una ciudad de Europa y una universidad con la que quisieran estrechar sus lazos de una manera más fuerte. Hemos conseguido que este año, para su sexta edición, sea la Universidad Nacional de Educación a Distancia la elegida entre varias que se presentaron como candidatas, y en 2017 tendremos el honor de que sea aquí. Desde luego un honor y además un prestigio. Me gustaría entrar un poco más también en contenido. Estamos viendo que universidades importantísimas de muchísimos países, pero estos estudios, ¿quién los realiza? ¿Son investigadores de estas universidades? ¿En qué materias y en qué áreas? ¿Es multidisciplinar? Sí que son estudios de alto alcance y de una variedad de contenidos importante y que pues realmente tratan sobre historia, lógicamente, pero tienen un marco geográfico bastante amplio. Lo que pasa es que, claro, al ser unos estudios sobre la realeza, pues suelen englobar fundamentalmente a lo que es el mundo europeo, ¿no? Aparte de que, porque temáticamente el mundo europeo y también el norteamericano que estudia Europa, pues ha centrado sobre ellos. A nivel temporal, abarcan estos Royal Studies fundamentalmente la época desde el medievo, pasando por la época moderna e incluso la época contemporánea. Y temáticamente, pues son estudios que van sobre estudios sociales, la propia sociabilidad de la nobleza, de la monarquía, pero también la diplomacia, se puede estudiar el arte, la historia del arte es muy importante para entender pues las relaciones de la nobleza y las relaciones de la propia corte. No solo los estudios de corte, sino que también van mucho más allá, ¿no? De hecho, el tema elegido específico dentro de nuestro congreso, de esta sexta edición, es un tema muy particular que atañe bastante a nuestro país, que lo hemos titulado, este congreso se titula The Shadow of the Throne, es decir, digamos a la sombra de la corona, porque el comité científico que valoraba el congreso quería hacer hincapié a una particular muy española, que es todos los que están detrás de la corona. Entendido esto desde los miembros de la Casa Real, que no son reyes, pero también los sirvientes de la monarquía o los bastardos reales, ¿no? Que es un elemento bastante particular de nuestra historia política y historia española, sobre todo en la Edad Moderna, por ejemplo, y también toda una serie de elementos como la historia de las relaciones diplomáticas, la historia del poder, de la representación cultural, etcétera. Un amplísimo tema, aunque sí es cierto que tiene ciertas particularidades, quizá muy propias de nuestro país, aunque supongo que en las distintas ponencias se abrirá el marco también a otras monarquías.
Por supuesto. No solo se va a estudiar la española, de hecho va a ser un estudio más bien minoritario dentro del conjunto del Congreso, porque estamos hablando de un Congreso que va a aglutinar a más de 100 investigadores y la mayoría vienen de fuera y la mayoría van a estudiar otras monarquías, ¿no? Pero como es la primera vez que se hace en nuestro país, queríamos hacer alguna temática que ya no se hubiera realizado en otros congresos, pero que fuera un poco más particular en nuestro país y que hubiera pues vías a nuevos estudios, ¿no? Porque como suele pasar en historia, ¿no? En la investigación, es que bueno, pues necesitamos diálogo entre investigadores, entre la gente que se encarga de estas cosas para avanzar en la ciencia y sobre todo para abrir nuevas vías de investigación. Además, si entramos en contenidos, vemos por lo que se está diciendo en cuanto a la temática del Congreso, que se estudia efectivamente la realeza, la monarquía, pero mucho más, o quizá también, la sociedad que está alrededor, con lo cual es como si se ampliara el espectro. Sí, por supuesto, todo es corte, entre comillas, ¿no? Se podía usar esa expresión. Realmente el rey y la monarquía, la cabeza política de cualquier estado, pues aglutinaba a su alrededor todo un conjunto de personas muy importantes y que realmente eran los que ejercían el gobierno efectivo de cualquier país, ¿no? Por eso realmente estar a la sombra de la corona es un elemento muy, muy amplio, realmente. Son las personas, además, que por otro lado, dentro del mundo histórico, de la historia del arte, conocemos mejor, porque son las personas no solo que sabían leer y escribir, ¿no? Que se comunicaban por vía carta, evidentemente, pero también que patrocinaban obras de arte, que escribían libros. Evidentemente, el problema que tenemos en la historia muchas veces es que conocemos mucho mejor este tipo de personalidades, no solo los monarcas, sino la nobleza en sí, que, pues, lógicamente, el pueblo llano, porque no nos han quedado datos sobre ello. Entraremos un poco más también en lo que es la temática del Congreso, pero me gustaría saber cómo se organiza un Congreso de estas características, de esta importancia, con muchísima relevancia, aunque sea relativamente nuevo, estamos diciendo que es la 6ª edición, pero en el que va a venir gente de muchísimos países y de muchísimo prestigio. Hemos intentado, sobre todo, dar varias opciones a nivel de promoción y organizativas. Queríamos que este congreso tuviera la mayor difusión posible, no solo entre investigadores que ya están asentados y que ya tienen un prestigio, con los que es fácil contactar, sino también dar oportunidades a nuevos investigadores de poder presentar sus trabajos y aprender a partir de ellos. Gracias a una subvención que nos ha concedido la propia UNED para la celebración de este congreso, hemos tenido la oportunidad de ofrecer 20 becas para jóvenes investigadores para poder amortizar sus gastos para participar en el congreso. Consideramos que cuando uno es joven investigador y todavía no tiene un puesto ni un sueldo, a veces es muy costoso viajar a presentar su trabajo y queríamos ofrecerles esa vía. Y en segundo lugar, también a nivel de promoción, queríamos aprovechar tanto vías tradicionales para promover el Call for Papers, como utilizar las nuevas tecnologías, las redes sociales, para hacer promoción del mismo y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sabemos del interés de muchísimas universidades y de muchísimos investigadores en participar en este congreso, pero todavía, a un tiempo vista del mismo, ¿hay posibilidad de poder intervenir en el Congreso? El Call for Papers para participar se cerró el pasado 30 de marzo, pero la gente que esté interesada podrá acudir libremente como oyente al Congreso y podrá hablar con los expertos que allí estarán, realizar las preguntas que deseen y tener una relación con todas las personas que lleguen allí e intercambiar opiniones o informarse de posibles colaboraciones, publicaciones y de presentar artículos y reseñas en revistas. Podrán encontrar toda la información referente al Congreso tanto en la página web de la Royal Studies Network como en los perfiles que hemos creado en las redes sociales. Estamos presentes tanto en Facebook como en Twitter, por lo que les esperamos a cualquier que esté interesado el 12 de septiembre en la UNED. Profesor Vigara, hablamos y nos está comentando el profesor Rodríguez que el arte es muy importante también, pues para conocer lo que han sido las distintas monarquías y todo lo que les rodea. ¿En qué sentido y qué estudios van a presentarse en este sentido en el Congreso? Tanto la edad moderna como la edad contemporánea, no solo es fundamental pertenecer a una élite nobiliaria, por ejemplo, sino parecerlo y representarlo.
Entonces eso va a ser fundamental a la hora de, por ejemplo, la imagen del poder de todos estos nobles, de todas las personas que están en la corte, a la hora de realizar fiestas, a la hora de ejercitar todas las labores de diplomacia. Es fundamental la utilización del arte. Por ejemplo, todo lo que es el tema de los regalos, de los retratos, eso es fundamental en todo el mundo de la corte. Luego otra cosa que se puede analizar en este congreso, pues va a ser todo el tema de la movilización del patrimonio artístico de la nobleza y para qué lo utilizaban, cuál era la función de que toda esta gente estuviera coleccionando cosas específicas, desde retratos hasta objetos que venían de América, etcétera, ¿no? Y qué funcionalidad tenía con respecto al mundo de la corte, porque es un contexto muy, muy singular, ¿no? Luego otra cosa interesante, pues puede ser todo el tema de las escenografías históricas que se van a desarrollar. Y en ese sentido, pues yo creo que es algo fundamental para este congreso y que es muy interesante, ¿no? Hemos visto que en el tiempo va a ser un periodo largo, el que va a ser objeto de análisis también. Se van a analizar también todos los cambios que la monarquía, los nobles y todo lo que estaba a la sombra, como es el título del congreso, han cambiado a lo largo del tiempo también. Bueno, sí, realmente se trata de un congreso que aunque tenga una delimitación de días, son muy pocos días, pero al ser tanto un gran número de ponentes muy internacionales, más del 80% se calcula que van a ser extranjeros, va a haber sesiones paralelas, ¿no? En las que pues, se van a estudiar muchísimos elementos y además desde una manera no solo transnacional, sino también transtemporal. Es decir, va a haber gente que sí que analice efectivamente por los grandes cambios y las grandes permanencias dentro de muchos ámbitos de investigación, ¿no? Desde pues, el ceremonial, pasando por el uso del arte o incluso los títulos nobiliarios o la función de los secretarios, los validos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tenemos que recordar que, claro, el ámbito de la sombra de la corona es un ámbito muy, muy, muy grande y que pues da pie a muchísimos investigadores a presentar su trabajo, ¿no? Que esto es lo importante, ¿no? Que el mundo científico se comunique y que casi todo el mundo pueda entrar en este tipo de trabajos. Los objetivos yo creo que están marcados y es poner en común todas las investigaciones que se están haciendo en las más prestigiosas universidades del mundo, aquí en la UNED, como hemos dicho, en estos días que van del 12 al 15 de septiembre del presente año. Estos son los objetivos, pero ¿qué se espera de los resultados? Sí, bueno, los resultados esperamos que sean bastante relevantes, en el sentido de que yo creo que ya mismamente para la UNED es un verdadero éxito poder contar con un congreso de este nivel, que ciertamente gracias a una subvención importante de la propia universidad se puede celebrar, ¿no? Pero ser la sede elegida pues ya es un verdadero honor, ¿no? Pero aparte de todo esto, no solo va a generar, digamos, una gran difusión de nuestra universidad, sino también de un montón de estudios, ya que se pretende no solo dar difusión directa asistiendo, sino también a través de las redes sociales e incluso pues se plantea que en algunos trabajos pues puedan ser publicados de manera particular en algún libro o alguna publicación o revista científica, ¿no? No directamente, sino los más selectos y los mejores valorados. Sí, además en este sentido decir que en congresos anteriores ya se han visto los grandes resultados que puede obtener la universidad que es sede de este congreso. Por ejemplo, editoriales tan prestigiosas como Cambridge, Ashgate o Routledge derivaron directamente de la celebración de estos congresos. Han surgido premios para libros y jóvenes investigadores. De hecho, se dará en Madrid la segunda edición de los premios de la Universidad de Canterbury en colaboración con la Royal Studies Network al mejor artículo publicado por un joven investigador o postdoctorando y al mejor libro editado en el campo de los estudios reales en el pasado año. Y además de con la colaboración entre distintos expertos, se han dado lugar a varios proyectos de investigación e incluso colaboración de becas como Erasmus. Entonces esperamos que los resultados sean bastante relevantes en un futuro cercano. Es indudable el prestigio que puede adquirir una universidad que celebra un congreso de estas características y también la oportunidad para muchos jóvenes investigadores de poder presentar sus trabajos y, por otro lado, codearse con lo más granado de las distintas universidades. Pero también se puede ampliar todavía más porque la divulgación del congreso puede ir para cualquier interesado en estos temas. Son temas
yo creo que muy bellos y son temas al alcance, por lo menos en cuanto a un conocimiento en el aspecto de la divulgación, importante para cualquiera. Sí, sí, sí. No solo es investigación, que es cierto que hay una investigación detrás, sino que también son trabajos que pueden tener un alto interés cualquier persona que tenga curiosidad por la nobleza, por las reinas de España o cualquier elemento parecido, ¿no? Y también pueden atraer a muchísimos alumnos de la UNED que estén interesados en asignaturas como Arte y Poder en la Edad Moderna, asignaturas que hablen de la nobleza en el siglo XIX, por ejemplo, y todo el cambio que se origina en la sociedad. Yo creo que puede ser muy interesante para toda la comunidad UNED, puede ser muy interesante. También decir que en Europa en este momento, en este año 2017, todavía hay algunas monarquías de prestigio e importantes. De alguna manera, conocer el pasado que viene hasta hoy es también comprender el presente. Pues, por ejemplo, el año pasado creo que fue cuando Felipe, el actual rey de España, dio el discurso en el Palacio Real. Y eso no es una cosa, no es casualidad, sino que se hace siguiendo toda una tradición y reflejando una esfera de poder, que es lo que pretende la monarquía española, ¿no? Que es seguir ligada a la tradición. Sí, también, por ejemplo, en el cine acabamos de ver una serie de series en cuanto a la monarquía inglesa, tanto de la reina Victoria como de la propia Isabel II, series, por cierto, muy bien hechas en el aspecto cinematográfico, no sé, histórico, y de alguna manera es acercar lo que estamos viviendo hoy y que es un presente, porque ahí están, sobre todo, claro, la reina Isabel II, a ese pasado. Es un poco traérnoslo. De alguna manera también el Congreso puede hacer esta labor. Sí, por supuesto. Además, en el mundo ceremonial hay muchas cosas que no han cambiado durante siglos y en concreto la monarquía inglesa, referente de muchas de estas series, es una institución que vive del pasado y también un poco con un ceremonial bastante antiguo, haciendo gala de ello además, ¿no? Sí, efectivamente, es también comprender nuestro presente y muchas de las cosas que van ocurriendo, ¿no? El propio cambio de guardia en Buckingham Palace, entenderlo desde la perspectiva histórica en el sentido de que eso ya lleva ocurriendo muchísimos años. Esa es la intención también. Intenciones muchas, yo creo que resultados serán importantísimos porque se espera, como hemos dicho desde el principio, que concurran universidades de gran prestigio. Podemos, y ya casi para acabar un poco, nombrar pues aquellas que sabemos que estarán presentes. Sabemos que estarán presentes, además de la UNED, que contará con varios paneles vinculados a sus proyectos de investigación. Tenemos ya propuestas aceptadas de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Harvard. Tenemos de la Universidad de Sydney, de hecho, tanto profesores como postdoctorados de la Universidad de Sydney van a venir, de la Universidad de Toronto, en Canadá, de Argentina y también de otros países como de la prestigiosa Sorbona de París y de Catania, por ejemplo, en Italia. O sea, hay una gran variedad de países, universidades de gran prestigio, instituciones que van a estar representadas en Kings and Queens. Sí, podemos recordar efectivamente el nombre de esta serie de congresos y volver a repetir que la UNED será la anfitriona y las fechas. Pues el nombre de este congreso será Kings and Queens 6 at the Shadow of the Throne. Las fechas serán del 12 al 15 de septiembre del 2017 y se realizarán en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Os esperamos a todos allí con los brazos abiertos. Esperamos vuestra participación y os damos la bienvenida a todo el que quiera venir, sobre todo porque es una reivindicación del mundo de las humanidades y que somos un equipo joven que investiga también dentro de las facultades de Geografía e Historia, que también intenta hacer buena ciencia a nivel internacional. Y simplemente desde el punto de vista de la historia del arte puede ser muy interesante para ver esa reconfiguración de cómo utilizan los objetos, las colecciones. Todo eso lo podemos ver en el Congreso. Les esperamos aquí en la UNED del 12 al 15 de septiembre del presente año. La UNED creo que será una gran anfitriona y el Congreso un éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto y os esperamos en septiembre en la UNED. Hasta pronto.